Muy buenos días, bienvenidos a este nuestro devocional, Tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de mayo del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Oseas, capítulos 3 y 14. Oseas 3 y 14. El libro del profeta Oseas es el primero de los 12 profetas menores, como los conocemos en el canon cristiano. En el canon hebreo, en la Tanaj judía, en el Antiguo Testamento para los judíos, encabeza de la misma manera un solo rollo que ellos tenían como em, el rollo de los 12 menores. Estos menores no se refiere a que tengan menor importancia, sino simplemente al tamaño, a la extensión de sus escritos. El nombre Oseas, que se los he mencionado, coincide, digamos, coincide, pero son de esas curiosidades que tiene la Biblia. La Biblia, en sus curiosidades, siempre tiene una intención, ¿sí? La Biblia es un libro que tiene una intención como cualquier escrito, como cualquier, digamos, cualquier cosa que se quiera comunicar tiene una intención, tiene un propósito. Y el propósito de la Biblia es un libro de fe y para fe, ¿sí? Y hay unos elementos en la Biblia muy interesantes, como por ejemplo los nombres, cuando se cambian los nombres que tienen que ver con manifestaciones del Señor, ¿sí? Con eventos que está viviendo el pueblo con el Señor. Em, También los lugares tienen que ver, ¿sí? Hay unos lugares que tienen un simbolismo muy especial. O sea, nada en la Biblia tiene una intención diferente a darnos a conocer características del corazón del Señor, de la relación con su pueblo y cómo nosotros debemos aprender a conocer el Señor. Y les decía particularmente de este nombre Oseas y cómo aparece organizado en la Biblia, porque hay tres nombres que se los he mencionado que son Josué, Isaías, Oseas y Jesús. Estos cuatro nombres comparten la misma raíz que tiene que ver con salvación, ¿sí? O sea, el nombre de Josué, el nombre de Isaías, de hecho, Josué, su nombre, su primer nombre era Oseas. Si ustedes han leído la Biblia, habrán leído que dice Oseas, hijo de Nun. Luego el nombre de Josué, cuando va a ser delegado para suceder a Moisés, su nombre va a ser Josué, pero conserva la misma raíz, solo le cambia una letra. Oseas es salvación y Josué es el Señor salva, ¿sí? Pero tiene la misma esencia. Isaías también tiene que ver con salvación, vuelve a aparecer el nombre Oseas, y el Señor Jesús, el nombre Jesús es prácticamente idéntico al nombre de Josué, o sea, Jesús quiere decir el Señor salva. Y hay una particularidad en estos nombres, y es que cada uno de estos nombres encabeza los bloques generales de la escritura, exceptuando el Pentateuco. O sea, el Pentateuco, la Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros son la ley del Señor, la Torá. Pero de ahí en adelante, por ejemplo, los libros históricos para nosotros empiezan con Josué. Los libros proféticos, estoy hablando del canon cristiano, empiezan los profetas mayores con Isaías, luego los profetas menores con Oseas y luego el Nuevo Testamento empieza con un personaje central que es el Señor Jesús. En el canon hebreo, Josué encabeza todo lo que son ellos lo llaman a todos estos libros proféticos, ellos no dividen proféticos históricos. Isaías hace parte del rollo específico de los profetas y Oseas, como les dije, encabeza este pequeño rollo de 12
profetas. Tiene una intención, ¿sí? Y es que este es el tema unificador desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y es la salvación. Todo esto tiene sentido respecto a la salvación, ¿sí? Y es lo que nosotros como creyentes nunca podemos perder de vista. El propósito final de el Señor, de su venida, de la palabra del Señor, de su enseñanza es la salvación. ¿Por qué? Como hemos hablado tanto que lo dice la misma escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde? ¿De qué nos sirve que todos nuestros problemas aquí y ahora se solucionen si no vamos a una eternidad con el Señor? ¿De qué sirvió que Cristo viniera a este mundo a hacer milagros, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a consolar a los enlutados, si no nos hubiese ofrecido un camino a la eternidad? Eso es lo que tiene que ver con la salvación. Y el Evangelio, el anuncio del Evangelio, no es simplemente ofrecer una opción para solucionar problemas, sino encontrar el camino, la verdad y la vida que es en Jesucristo. Ese es el centro del Evangelio, o más bien el propósito final del Evangelio, y es que seamos salvos, que aquellos que amamos sean salvos de aquí, de ahora, del presente, de la esclavitud que genera el mundo como sistema, el maligno que quiere esclavizarnos, que seamos salvos de una manera de vivir que propende a la amargura, a la queja, a la soledad, al vacío, a la vanidad, y pero que también seamos salvos, como dice la Biblia, en el tiempo venidero, ¿sí? En lo que va a acontecer, y todo es el tema central entonces de la Biblia. El libro de Oseas es un libro muy particular. Acordémonos que a propósito de una intención que tienen los libros, tiene que ver con una verdad, con una realidad que están viviendo no solo los autores, en este caso los profetas, sino también el pueblo. Oseas, acordémonos que, y esa es una manera de abordar el estudio de los profetas para entender un poco mejor, Oseas, su ministerio está centrado geográficamente en el reino del norte, perdón, que es, acordémonos que cuando muere Salomón, y lo sucede su hijo Roboán, siguiendo un mal consejo de los jóvenes y no de los ancianos, oprime tanto al pueblo que el pueblo se fractura, se divide y quedan dos reinos, uno en el norte donde quedan 10 tribus y dos tribus en el sur con el hijo de Salomón. Estas dos tribus van a establecer su capital en Jerusalén y pues van a de alguna manera conservar un poco más la fe porque tienen el templo, ¿sí? Tienen el templo, tienen los sacerdotes, tienen el sistema de culto, pero los reyes del norte, como no van a tener templo, ellos se van a inventar su propio culto y va a ser la decadencia. El profeta Oseas entonces tiene su ministerio en el norte, ¿sí? Podríamos decirlo que la condición espiritual de Israel, el reino del norte, fue mucho más difícil que la de Judá, reino del sur. Pues ya les expliqué porque no tenían templo. Y ellos de entrada empezaron a establecer el culto a los dioses cananeos, a las imágenes. Y este profeta Oseas tiene que ver, y este tema tiene que ver con eso, con el culto a estos dioses cananeos, bueno, a toda lo que eran estas deidades que tenían en su entorno. Em, Oseas, además, Oseas está al final del Reino del Norte, ¿sí? El último, de hecho, él es homónimo con el último rey que tuvo es Israel, que también se llama Oseas, y él le tocó, pues imagínense, profetizar a un pueblo que estaba completamente apartado del Señor, que en su cabeza y en su corazón tenía otras cosas. Pero hay algo muy importante para que entendamos Oseas. Oseas plantea, los que han tenido la oportunidad de leer, y espero que con esta pequeña explicación
lo puedan abordar y tener esta comprensión. Oseas plantea algo muy particular y es la relación de Dios con su pueblo como la relación entre dos esposos, ¿sí? Eh, y es como extraño, porque pues hay una idea de que Dios está en su trono, Dios es todopoderoso, y nosotros somos su creación, nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus siervos, eh, pero pues es una relación a lo mucho de padre e hijo, ¿sí? Es una relación de Dios y su pueblo, es una relación de el amo y sus súbditos, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Pero Oseas plantea una relación entre esposos, ¿sí? Y este libro también hay un libro que hace esa analogía, que es el libro de Cantar de los Cantares, que es extraordinario y que tiene unas singularidades también extraordinarias. También Cantar de los Cantares plantea una relación matrimonial entre Dios y su pueblo, pero es que tiene un sentido por qué Oseas está tratando este tema. El pueblo de Israel estaba influenciado bajo una idea teológica o una doctrina que era común a los pueblos cananeos y era la dualidad sexual de sus deidades. Les explico. En su pensamiento había dos dioses, Asera y Astarte, que eran como esposos, ¿sí? Esa dualidad sexual en sus deidades también es muy común en la teología egipcia, ¿sí? Los egipcios, de hecho, en los templos egipcios, siempre se habla de una tríada, y la tríada era un dios con su esposa y tenían un hijo, que el hijo generalmente se proyectaba a través de X faraón, ¿sí? Se mantenía una tríada en sus dioses, pero donde nacían en un dios esposo, en una diosa esposa, y estos concebían a sus hijos que eran otros dioses. En esta idea, para que imagínense cómo fue influenciando al pensamiento de los israelitas, y era así como trataban de explicarlo, consideraban que su Dios Yahvé, ¿sí? Y eso lo empezaron a creer, era hijo de estos dos dioses, que eran una pareja, ¿sí? Entonces, entre otros, ¿no? O sea, había un tal confusión que era una manera como de explicarlo. Acuérdense que les he dicho que ellos creían que cada pueblo tenía su Dios y que este Dios estaba limitado no solo a su pueblo, digámoslo moralmente, sino que incluso estaba limitado geográficamente. Entonces, cuando hablan del Dios de Israel, el Dios de Israel estaba en la región donde vivían los israelitas y que ahí estaba con su pueblo, como el Dios cananeo estaba en la región de Canaán, como el Dios de los filisteos estaba en la región de los filisteos. Por eso el dios de los filisteos, que era Dagón, ¿sí? Dagón es dios pez, porque Dag es pez, ¿sí? Y ese Dagón era simplemente un dios pez. ¿Dónde estaban los filisteos? En toda la costa mediterránea. Entonces, era normal que su dios fuera un dios como de las aguas, del mar Mediterráneo. Entonces, en esa cosmovisión de un Dios regional, de un Dios exclusivo de un pueblo, pues algunos consideraban unos dioses que tenían más poder. Por eso Israel va creciendo y va entendiendo que el Dios que ellos consideraban que era solo el Dios de Israel era realmente el Dios del universo, ¿sí? Eso lo va a empezar a comprender David, lo va a empezar a comprender Salomón, Jonás lo va a aprender, por eso Jonás, cuando lleguemos a Jonás lo vamos a ver, trata de huir de Israel porque estaba huyendo del Dios de Israel. Y Jonás creía, perdón, que tomando un barco y yéndose lejos para Tarsis, se estaba alejando de la influencia del Dios de Israel. Y vaya sorpresa cuando se da cuenta que el Dios de Israel también era el Dios de los mares, también era el Dios de los cielos, era el Dios del universo y que era el Dios, ¿sí? Que no era un Dios, sino que era el Dios. Así que Oseas es una reacción a una idea que se le metió al pueblo de Israel
de que había un padre y una madre Dios. ¿Sí? En pocas palabras, esa era la idea. Y que por esa influencia de sus vecinos. Y que ese padre y esa madre Dios, pues obviamente habían engendrado otros dioses y esta idea empezó a generar mucha confusión, empezó a generar eh, falsedades, porque además, esta idea daba como ciertas prácticas rituales que eran completamente ajenas a lo que el Señor había procurado para su pueblo. Hay o hay una palabra muy importante que el Señor le plantea al pueblo desde que se da a conocer plenamente a través de Moisés, y es la santidad, ¿sí? Y cuando hablamos de la santidad, a veces pensamos en la palabra santidad como un comportamiento ético, moral, ¿sí? Como, como, como no me puedo equivocar, pero la santidad tiene que ver con que somos algo exclusivo y diferente, ¿sí? Va más allá de lo moral. La santidad, primero, es la esencia del Señor. El Señor es santo porque es único, no hay otro como Él, pero además es santo porque Él es diferente y exclusivo, ¿sí? Y su esencia es pureza, ¿sí? Ahora, nosotros somos santos porque hemos sido tomados como una posesión suya exclusiva para ser diferentes. Entonces, estos cultos que ellos tenían, imagínense si la idea es que los dioses son una pareja. Muchas prácticas cúlticas tenían que ver con, digámoslo de alguna manera, como desórdenes sexuales, ¿sí? Entonces era, bueno, la locura. Y obviamente esta locura generaba, más bien degeneraba esa imagen o esa idea de que el pueblo de Israel era puro, santo, exclusivo y diferente, ¿sí? Entonces, Oseas les plantea algo que, pues, de verdad para el momento tiene que ser impactante y revolucionario. Y les está diciendo, mire, yo su Dios, yo no tengo una esposa diosa, ¿sí? O sea, ustedes no fueron concebidos como fruto de una madre diosa, sino que yo su Dios los he tomado a ustedes como una esposa. Y ese es el tema de Oseas. Por eso el Señor manda a Oseas a que se consiga una mujer fornicaria, ¿sí? O sea, una mujer de una reputación cuestionada completamente, una mujer que no era fiel, y le dice que la tome como esposa, que la traiga, que le dé su lugar, y pues obviamente pues sus hijos serán sus hijos. El Señor plantea esta analogía para decirle al pueblo de Israel que Él es el esposo, que Él los tomó a pesar de su infidelidad para purificarlos, para limpiarlos y entrar en una relación de intimidad con Él, ¿sí? Entonces, Oseas les está diciendo, no existe un Dios papá y una Dios mamá, existe un Dios que no es, que es todo, ¿sí? O sea, es que el Señor es todo, pero que el Señor, si habláramos de una relación eh, íntima, el Señor quiere tener relación íntima es con su pueblo, ¿sí? O sea, esa relación que ellos aducían a dos deidades que los estimulaba a ciertas prácticas, les está diciendo no. Esto es muy interesante porque seguramente en esas posibles explicaciones del origen de los dioses y todo eso, existían infidelidades, existían adulterios, porque se daba, incluso en las explicaciones, por eso cuando el Señor se le presenta a Moisés, obviamente ya se le había presentado desde Abraham, pero es diferente porque es único, porque es santo, porque es bueno, porque es misericordioso, porque no estaba pidiendo estas deidades que lo rodeaban, pedían sacrificios humanos, bueno, una cantidad de prácticas que iban completamente contrarias a la esencia del Señor, de su santidad. Y aquí está diciendo, mire, si yo he de tener una esposa, esa esposa es usted del pueblo, porque voy a entrar en una relación íntima, y la intimidad implica comunicación y comunión. Quiere decir
que esta relación, que si hay una relación profunda y exclusiva, es la que Dios va a tener con su pueblo. Según la Biblia, la relación más profunda que tienen dos seres humanos es la relación entre esposos, no entre padres e hijos, ni siquiera la madre que lleva a su hijo en el vientre. Solo respecto a los esposos, la Biblia dice que somos uno, ¿sí? La Biblia no dice que la mamá y el hijo son uno, no dice que son uno el esposo y la esposa. O sea, que si hubiera una manera de usar una analogía entre la relación, que es lo que el Señor está explicándoles, esto se trata de una relación, esto no se trata solo de una religión, esto se trata de una relación personal, profunda, diferente y exclusiva entre Dios y su pueblo como el esposo y la esposa. ¿Dónde? La esposa, o más bien, digámoslo de una manera, el esposo tiene cierta desventaja porque la esposa tiende a la infidelidad. ¿Sí? Ese es el comportamiento que va a tener el pueblo de Israel y que tristemente, y no nos digamos mentiras, tiene hoy la iglesia como esposa del Cordero. ¿Sí? Porque nos falta fidelidad, nos falta lealtad, porque nos falta un amor genuino, porque nos falta comprender cuánto nos ama el amor de nuestra vida, nuestro Señor como esposo, ¿sí? Cuando, imagínense que en el Nuevo Testamento es extraordinario cuando compara el amor del esposo con la esposa como el de Cristo por su iglesia. Y cuando se está exhortando en Efesios a que el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia, dice que se entregó a sí mismo por ella. Es tal el amor de este esposo que murió por su esposa dice, para purificarla, para quitarle la arruga, para quitarle la mancha, para embellecerla. Es un esposo extraordinario que está luchando contra la infidelidad, la deslealtad de su esposa. Lo que plantea Oseas en el Antiguo Testamento es lo que va a plantear, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento en la misma analogía. Algo así como que el Padre, conocido en el Antiguo Testamento como Yahvé, Jehová, como lo hayan traducido, tiene una relación íntima con el pueblo de Israel, ¿sí? Y el Hijo en el Nuevo Testamento tiene una relación íntima con su iglesia, ¿sí ven? Entonces, esto es lo que nos está enseñando el profeta Oseas, diciéndole al pueblo de Israel, mire, ustedes, a pesar de que eran infieles y desleales y estaban manchados, el esposo, el amor de nuestras vidas nos escogió, nos limpió, nos dio un lugar, nos puso un nombre y nos permite estar delante de Él, en una relación íntima, profunda y permanente. Pero lastimosamente, a pesar que fue lo que le pasó a Oseas con su esposa Gomer, que a pesar de haberla tomado de una condición como la que acabo de describir, ella vuelve a irse, a escaparse, se vuelve, lo vuelve a traicionar y aún así el Señor le dice a Oseas que vuelva y la tome, la perdone, porque es lo que ha hecho el Señor, tomar a su pueblo infiel y darle cada vez una oportunidad. Y el capítulo 14, para que terminemos y lo leamos, es algo bien particular porque generalmente en el mensaje de los profetas exhortan al arrepentimiento, ¿sí? Exhortan a que reconozcan el pecado, a que se aparten del pecado y que si se apartan del pecado, pues van a recibir la bendición. Pero miren cómo lo concluye el capítulo 14 de Oseas. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. O sea, le está diciendo, vuélvanse y reconozcan que ustedes se apoyaron y traicionaron el pacto con el Señor y ustedes bueno, se le torcieron, ¿sí? Dice, y miren lo que dice el 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos.
Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mire qué promesa de bendición y de restauración tan extraordinaria tiene el final del libro de Oseas, ¿sí? Em, o sea, que a pesar de su infidelidad, a pesar de su traición, el Señor está dispuesto a volver a empezar cada día. Por eso el llamado que Él nos hace a que volvamos al Señor cada día. Cada día pasan tantas cosas en nuestra vida que nos hacen como resbalar, ¿sí? En la mente, puede que solo en la mente, una duda, una queja, incluso de algo bueno que el Señor nos ha concedido, la amargura, los miedos, las inseguridades, tantas cosas que ponen como en duda la obra del Señor. Y el Señor todos los días nos está dando la oportunidad de que volvamos a Él. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí, o sea, vuélvanse, volvamos nuestro rostro al Señor, dirijamos nuestra oración. Ayúdame, perdóname, límpiame, encamíname de nuevo, ¿sí? El Señor lo enseña a través de Oseas. Lo traicionaron varias veces y varias veces le perdonó. Llegará un momento en que nuestro corazón madure, en que nuestro corazón se afirme y que seamos completamente fieles, ¿sí? Como Él ha sido fiel con nosotros. Eh, el Señor tiene una paciencia extraordinaria y una bondad que seguro que va más allá de lo que podamos comprender. Y el hecho de ir cada día a sus pies es una nueva oportunidad de decirle, bueno, tal vez me equivoqué ayer otra vez, pero aquí estoy, porque sin ti nada soy en este mundo. Y el amor de Dios se renueva, bueno, eso no es así, no se renueva, porque es que es eterno, es inconmovible, es inmutable, pero las misericordias de Dios sí se renuevan cada mañana. Y cada mañana que podemos volver a Él, vamos a experimentar cómo Él prolonga sus misericordias para que nos acerquemos a Él. Démosle gracias porque Él es fiel, así lo dice su palabra. Él es fiel porque no se puede negar a sí mismo, porque su amor es absoluto, es perfecto. Y no hay manera que el Señor eh, cambie la esencia de lo que Él es. Somos nosotros los que tal vez en nuestra terca persistencia en el pecado nos apartamos de su corazón, pero sus brazos siempre están abiertos para que volvamos día a día a su presencia. Hoy te necesito, Señor. Como decía alguna canción, ayer ya pasó, te necesito hoy, porque hoy es un nuevo día, hoy tengo unos nuevos desafíos, unos nuevos retos que enfrentar. Hoy te necesito, más que ayer seguramente. Por eso digámosle con toda la humildad de nuestro corazón que tome el control de nuestras vidas hoy, que bendiga a nuestras familias, que tome nuestro corazón y que a través de nosotros Él se manifieste y que donde quiera que estemos seamos el olor fragante de su salvación. Dígale, Señor, inclina mi corazón hacia ti, a serte fiel como tú lo eres con nosotros y a entrar en esa relación íntima, profunda, como la relación del esposo y la esposa. Sé mi Señor, pero sé sobre todo el amor de mi vida, que yo pueda escuchar atentamente tu voz, que yo pueda ser guardado entre tus brazos, Señor, que yo pueda disfrutar de las mieles de tu amor y que en ese amor, Señor, yo me deleite y me refugio. Entreguémosle al Señor este día y esta semana. Dígale, acompáñame, dirígeme, respáldame,
apártame del mal camino, líbrame de caer en cualquier tentación y provéeme, Señor, con tu misericordia y tu generosidad para todas nuestras necesidades. Danos entonces tu bendición, Señor, para este nuevo día y para esta nueva semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.